Mi estimada maestrante Rosa Mazariego, bienvenida desde la maestría de Derecho, maestría en Derecho Civil. Perfecto, tenemos la materia de deontología jurídica en nuestra segunda sesión. Tuvimos el placer de intercalar algunas líneas acerca de usted, precisamente nos está sintonizando desde otro estado. Nos decía del estado de Tabasco, creo. Ok, no hay problema, mi estimada. Vamos a continuar nuestra unidad correspondiente para el trabajo final. Dentro del esquema que ustedes deben de realizar, comparto pantalla para que podamos ver lo que solicito. Del esquema final, recuerden, todos los esquemas es bajo la tesitura de ser sencillos, concretos, principalmente en que tengan un lenguaje jurídico determinado, es decir, concreto, preciso. Dentro de los esquemas, la primera sesión se valió sobre los temas de ética y moral, la cual ustedes ya lo van a encontrar en actividades. Vemos también que tenemos principios y códigos en el ejercicio de la profesión, que es lo que se va a basar su tema de investigación y en la justicia como el valor máximo en el ejercicio del derecho. ¿Por qué nos llama la atención de la justicia como el valor ejercicio en el derecho? Porque realmente nosotros dentro del decálogo ético nos basamos dentro del valor de la justicia como uno de los valores que aplica la axiología jurídica de un profesional abogado. Es decir, la justicia ante todo, antes que la equidad, antes de cualquier valor, digamos, jurídico. ¿Por qué? Recordemos que usted bien sabe, cualquier servidor público, un docente, aquel que ejecute la rama del derecho o aquel que hace uso de la rama del derecho, pues necesitamos precisamente del término y del valor justicia. Quiero que recalquen algo en su actividad. La relación entre moral y ética y la deontología. Recordemos que la moral es algo que traemos nosotros desde el seno familiar, que es inculcado de generación a generación, o muy bien es algo que nosotros grabamos, como la ética también, pero grabamos, recuerden que la palabra carácter viene de grave, de grabar, de tener algo nosotros identificado de lo que es bueno y es malo. Y probablemente en el lugar usted donde radica, se ejecutan actos en donde aquí pueden aparecer aquí en el estado de Chiapas malos, sin embargo, en su estado probablemente no. La diferencia con la ética que nosotros estamos estudiando, nos estamos preparando precisamente para ser éticos, para hacer logos, estudio de ética, el estudio profesional. La ética es lo profesional que conocemos y la moral es lo que nos inculcan de pequeños como bueno o malo. ¿Y qué relación hay entre la ética y la deontología? Bueno, la ética, desde que tenemos conocimiento de la preparación del ser humano para una carrera, para una profesión, para un oficio, tiene una relación con una deontología. La deontología, recordemos que es la rama que se debe de seguir para el estudio correcto de una profesión. En este caso de la deontología, pues habla de los principios básicos de toda una profesión. Esas principales corrientes, digamos, liberales, significa que probablemente lo que les repito, lo que sea bueno y malo para estos tiempos, anteriormente probablemente no. En la unidad número 3, que es donde nos debemos de sentar un poquito más. También encontramos, maestra, doctora, perdón, Dígame. que la deontología, que nos dice que la deontología también es la función o modelo que vamos a retomar para una diferente actuación que vayamos a hacer en una área o también en una representativamente, en una colectividad. Excelente, mi estimada licenciada, en efecto, por eso decía yo que puede Sí, ser una profesión, un oficio. exacto. Esa es la diferencia, o sea, incluso Sí, hasta para es la enseñar, diferencia entre ética. sí, Mili, hasta usted como maestrante decir, a ver, permítame tantito, yo soy ética.
Es decir, indistintamente de mi moral, es decir, lo que a mí me inculcaron de nacimiento, del Sí, lugar donde yo me desarrollo, de mi entorno, de mi sociedad, la ética se obtiene también estudiando, la ética se obtiene preparándose, la ética se obtiene no solo por lugar, tiempo y época, sino también nosotros somos conocedores de esa ética porque tenemos un decálogo. ¿Qué es un decálogo? Usted bien lo mencionó, un modelo a seguir. Por eso todas las profesiones y oficios deberían de tener un código ético. Este código ético lo estudia la odontología jurídica, es decir, qué debemos o no debemos hacer. Muchas veces nos vamos bajo las normas positivas, es decir, las sanciones. Pero ¿qué pasa con las sanciones morales? Muchos determinan que los juicios morales los creamos nosotros mismos, es decir, la culpa, ¿no? El castigo, la sanción para nosotros dentro de un juicio moral es la culpa que ostentamos, pero sin embargo no solo es la culpa. Recordemos que tenemos una reputación, tenemos una sociedad, tenemos un trabajo, tenemos un lineamiento a seguir de donde nos desarrollamos. Mi estimada, disculpe, ¿usted me puede compartir a qué se dedica, si es posible? yo ¿Sí? sí litigo, litigo Perfecto, de forma particular. Aparte también soy docente, perfecto. Ya somos docente, dos. sí, Bienvenida. En el caso de nosotros en los principios de profesión, como decimos nosotros, colega, ¿no? Y aquí dice colegialidad, ¿sí? ¿Por ándale, qué? Porque un colega, indistintamente de la litis, recordamos que el pleito no es entre nosotros. El así pleito es. en realidad no es pleito. La palabra litis significa conflicto de intereses. Entre los abogados no deben de tener existencia un pleito. Sin embargo, hay alguien que separa su ética con su moral. Hay quienes abogados lo toman personal de decir, no, 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 con ella tengo un pleito, una litis, Es no, correcto, no lo puedo es ver. correcto. Y como mencionaba usted hace ratito, si a veces uno comete alguna, por ejemplo, en un litigio, ya bien sea oral o escrito, y te comportas de la forma no correcta de acuerdo a las normas jurídicas, es cuando dice el refrán, no tienes ética, te Exacto, falta ética, porque estás exacto, haciendo lo contrario de lo que debe de ser la ética, la moral y la deontología, ¿verdad? Entonces, eso es exacto. lo que tenemos nosotros como litigantes, diferenciar uno de otro y comportarse como debe de ser y como dice usted, de acuerdo a las normas y de acuerdo al protocolo. Exacto. Esa es la Sí, separación, la profesión, decir, como así bien es. usted tiene razón, hay que tener ética, o sea, dejar aparte nuestra moral, decir, ay, no, es que pobre, no, yo estoy llevando un juicio de alimentos y resulta, pues, le estoy solicitando la pensión a la que era, Amacia, y eso no es correcto para mí dentro de mis principios. Bueno, si no es correcto dentro de tus principios, no tomes ese asunto, pero sin embargo, a Mejor nosotros nos dedícate contratan. a otra cosa, mejor que no Ah, sea el litigio, ¿verdad? claro, si ves que va Así en es, contra de tus principios, no tomar ese asunto, porque puede ir mejor, incluso al castigo moral, como decíamos, el juicio moral propio. Pero sin así es. embargo, nosotros hacemos un juramento. Ese juramento ante nuestra Carta Magna vemos el principio, y eso quiero que lo recalquen aquí en esta unidad, el principio de la justicia. Indistintamente, fue el producto de una relación de amaciato, yo no me interesa. Sí, esa relación, me interesa el bien jurídico tutelado de esta menor, sus alimentos, su protección, su tutela, etcétera, ¿no? Es decir, nosotros nos vamos a dirigir bajo el principio de justicia antes de juzgar bajo qué términos morales o bajo qué términos éticos se estableció ese derecho. Y es por ello que en esta unidad número 3 de la ciencia y conciencia vamos a separar. La ciencia, todo lo que posee razón, todo el derecho positivo, todo lo que consagra como tal, y tener conciencia. Usar la conciencia con C utiliza fundamentar y utilizar la conciencia con SC, porque también lo hemos escrito, conciencia aquí con SC, se refiere a nuestros sentidos, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. En cambio, ciencia y conciencia van dirigidos con la razón. Dentro de mi profesión, es decir, voy a ser coherente. Si voy a saludar a mi contraparte, porque así lo tengo, mis principios, y coherente bajo mi razón, ¿qué tal, abogado? Ciudadano juez, muy buenos días. Es decir, debo de ser consciente con esos
principios. Probidad profesional. ¿Qué significa probidad profesional? Que todos mis actos que voy a realizar tienen que dar frutos. Tengo que trascender en el futuro. Como usted mismo ha mencionado, usted se está preparando. Nosotros como docentes también tenemos muchas actualizaciones. A veces muchos dicen, ya, tú estás dando clases y ya no te estás actualizando. Con todo lo contrario, estamos creando probidad profesional, es decir, continuidad, esfuerzo, que esta profesión siga progresando y no solo para una sociedad, sino también profesional, personalmente. La independencia profesional. La independencia profesional nos identifica con nuestra cédula profesional, con nuestro título, con nuestra carta pasante. Esa independencia, ¿qué quiere decir? Que yo voy a actuar como propio poseedor de mi carrera, en este caso licenciada en Derecho, una independencia profesional. Y yo puedo elegir cualquier tipo de rama jurídica a cual dedicarme. Nadie me puede obligar, ¿sabes qué? Tú vas a llevar este asunto penal porque yo quiero que tú lo realices y no hay de otra, solo usted abogada. No, disculpen, yo tengo independencia profesional. Dentro de mi independencia me da la ética de poder decir, muchas gracias, no conozco de la rama o simplemente no es mi gusto poseer ese cargo. ¿Por qué? Porque le seré sincera, a mí me gusta más lo civil, etcétera, ¿verdad? Libertad profesional. La independencia con la libertad van de la mano. La libertad profesional indica que la rama del derecho es muy rica en la elección de nuestro ejercicio. Podemos estar en materia civil, agraria, penal, incluso dentro del mismo rama del civil puedo ver muchos actos, incluso administrativos, etcétera. O sea, tengo una libertad. La lealtad. Perdón, Dígame, Mili. póngase, doctora, es como mencionábamos hace ratito, en la libertad profesional, si empezamos con que el juicio, no, pues que me da lástima, que me da que acá y empieza con la lastimosidad, entonces mejor no lo tome. Ahí entra la libertad profesional. Tienes tú la libertad de decir, lo tomo o lo llevo o no llevo este caso, ¿verdad? O Claro, si es, o si es algún, o es algún amigo, algún pariente y tú te sientes comprometida con ambas partes, claro. en ese caso tú tienes la libertad de decir, ¿sabes qué? Voy a aplicar las normas conforme a derecho. Ahora, si te sientes con que, ay, que me voy para acá y me voy para la otra parte, no, tienes que ser neutral. Ahí entra la libertad profesional de decidir, ¿verdad? Claro, sí, nadie nos puede obligar a retomar Es, algún es cargo, correcto, doctora. algún juicio, etcétera. Tenemos esa libertad y dentro de nuestra ética nos deben de respetar. La colegiabilidad o la colegialidad significa el abogado no está solo. El abogado pertenecemos incluso aquí en una barra de abogados en donde nosotros por voluntad, por acto jurídico, podemos pertenecer y tener ese apoyo, ese apego de colegas. La palabra colega significa colectividad, estamos unidos bajo la misma línea, que en este caso es la justicia, el juramento que nosotros hacemos. Dentro de la actividad, mi estimada, ¿alguna duda que pueda yo apoyar? ¿No? Bueno, vamos a hablar de los... No, vamos bien, doctora. Perfecto. Recuerde que el esquema que se le solicita debe ser así, breve, preciso, incluso si usted gusta hacer alguna opinión, entre comillas, y se le va a valorar. De hecho, que haya usted entrado a sesión, agradezco mucho. A los que no pudieron, Sí, vean el video. Nosotros tenemos el acceso de poder ver quiénes sí, están siguiendo el canal y es muy productivo para nosotros también. sí, Estamos lo que hablando de pasa estos a veces, valores. lo que Gracias. pasa es que a veces acá tenemos problemas con la transmisión, con la señal. ¿Dónde me decía? ¿En Toluca? No, en Villahermosa, Tabasco, Villahermosa, Tabasco. Híjole, sí, en una comunidad que se llama Huimanguillo. mire, es un Ajá. gusto, de verdad. Sí, y luego el viento y el El clima. viento y la antena y ese es lo que afecta, pero siempre veo todo lo que sube usted y ahí nos damos cuenta. Muchísimas gracias, mi estimada licenciada hermosa. Sí, Muchísimas gracias de verdad. Vamos sí, a doctor. terminar ya con esto de cuáles son los valores básicos en el ejercicio de la profesión, el beneficio o beneficencia.
Dice que los profesionales, mediante el ejercicio profesional, quieren lograr la producción de bienes o servicios para la resolución de problemas personales o comunitarios. Es decir, nosotros como valores nos inculcan la profesión para ayudar al prójimo. La autonomía se fundamenta en la libertad, que ya lo habíamos mencionado, es el derecho a la independencia para tomar decisiones preponderantemente en la relación de actividad, sin presiones externas por parte de individuos o instituciones. La justicia. Los profesionales comprometidos proveerán bienes y servicios de su rama de especialidad, relacionándolos con las necesidades sociales a fin de que estén orientados al bien común. Evitar el daño a toda costa, es decir, las acciones de los profesionales deberán evitar poner en riesgo o lastimar a los individuos a la naturaleza. Recuerden que la acción u omisión son parte también de consecuencias jurídicas y no solo jurídicas, morales también. Fidelidad. El cliente elige al profesional y éste puede aceptar o no el vínculo. Y si lo acepta, acepta un compromiso con él. La veracidad. Hablar siempre con la verdad. ¿Sí? A veces llega el cliente, es que fulanito de tal ya me robó tanto y no me lo resolvió. Bueno, hay quienes sí poseemos esa ética de decir, mire, en realidad, en veracidad, yo ya no puedo hacer nada por su asunto, o sí, mire, la última instancia que nos queda es ampararnos o apelar, una apelación, etcétera. Ser verídicos, con verdad, confidencialidad, es decir, no estar divulgando o no estar cometiendo en comentar el secreto profesional. Indiscreciones, Exacto. indiscreciones. Ser discreto. Ahí es donde entra, doctora, la moral y la ética que debe tener Claro. cada postulante en su juicio, Claro. en el juicio que llevamos. Ahí entra la ética, como dice, la confidencialidad. Si a mí me están confiriendo un asunto X, así sea el peor, entonces yo no tengo por qué andar no tengo un tema que platicar, no tengo por qué andar platicando en mi casa o en otro lugar, lo que a mí me están confiriendo, el cliente está depositando una confianza Confianza. en mí. Sí, entonces no puede ser de que yo ande divulgándolo. Entonces, ya, ¿dónde queda mi ética, verdad? Claro, se imagina, después van a Entonces, decir, por si eso, eso está hablando de determinada persona, si él lleva un juicio, también lo exactamente, va a comentar. Y no así, solo hablo de juicio, también en los cargos públicos. en derecho no podemos separar ni la ética, ni la axiología, ni la sociología, ni la moral de cada juicio que con nosotros llevemos a cabo, doctora. Claro, me da mucho gusto ver ese vocabulario en usted, la axiología jurídica, que significa la jerarquización de los valores. Excelente, Así maestro, es, muchas gracias. así es, La honestidad y la honradez también, ¿vieron? Es decir, voy a cobrar tanto y resulta, no, usted son, no me ha dado nada. ahí son los valores, esos Claro, son la honestidad y son los valores principales que debe tener todo postulante, todo licenciado, todo profesionista, incluso en oficios todo también. independientemente de ser un licenciado, puede ser un doctor, un maestro, Claro, cualquier, hasta la persona que no tiene ninguna profesión, ahí entran los valores y la ética también debe de tener, exacto, que así ejecutan es. algún oficio. Ujú. Otros son Porque la prudencia, fortaleza, así diligencia, es, lealtad, respeto, formalidad, responsabilidad, dignidad, constancia, perseverancia, dignidad, la voracidad, paciencia, porque a veces tenemos que tener mucha paciencia, y tolerancia, sobre, puntualidad. Puntualidad, algo que caracteriza mucho al abogado, más en las y sobre audiencias. todo, la Y resiliencia hay que solidaridad. manejarla mucho. La resiliencia, hay que ser resiliente con nuestros clientes. Perfecto, mi estimada. Me da mucho gusto haber compartido mucho vocabulario en común. Máxime saber que usted es maestra, para mí es un honor y un gusto. De mi parte ha sido todo, mi estimada Bueno, licenciada y gracias, maestra. Estos gracias son los doctora. temas de la actividad, precisos, Perfecto, pequeños, así como muy usted ha bien. comentado. De todo Sí, doctora. corazón, le agradezco de haberme acompañado en esta sesión. De verdad, Igualmente, muchísimas gracias, gracias. bendiciones y que tenga bonito fin de semana en unión de su familia. Igualmente, Dios la bendiga. Cuídese Dios, mucho. gracias, doctora. Gracias.